Muy buenas, estimados y estimadas, sean bienvenidos una vez más a un nuevo episodio de Repasamos. Mi nombre es Santiago y acá estamos otro día más, un fin de semana así sabroso. Son las 7 de la tarde cuando estoy comenzando con este capitulazo de Repasamos con un nuevo episodio de Derecho Comercial. Continuamos donde lo dejamos con el tema capital social. Capital social, su capital de sociedad anónima, ya no sé ni qué digo. Es fin de semana, el cuerpo lo sabe y nosotros nos preparamos para lo que se viene. Damas, caballeros, cafecito, matecito, lo que quieran, y acompáñenme en esta bella velada de estudio. Vamos, que no vamos. Muy bien, mi gente, en el capítulo anterior, como dicen por ahí, previously in the Walking Dead, bueno, más o menos parecido, quedamos hablando del capital social. Hablamos de conceptos, hablamos de patrimonio, hablamos de muchas cosas que obviamente no voy a repetir, sino más que largo va a ser eterno. Bien, pero hoy nos vamos a enfocar concretamente en puntos bastantes, ¿cómo te diría? Bastantes interesantes a la hora de memorizar. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de números. Vamos a continuar obviamente con la mención a la ley, a la 16060, a los artículos que nos van a competir en cuanto al capital, en cuanto a la sociedad anónima, y por qué no hacer un poquito de hincapié también en la sociedad de responsabilidad limitada, la SRL, que son uno de los temas. Ambos son temas competentes para este parcial que se nos viene. Así que comencemos por el régimen legal del capital social. Normalmente puedo ser un poco maquiavélico, no te voy a decir que no, pero hoy es domingo, hoy estoy mimoso, hoy estoy cariñoso, hoy no trabaja ni el señor, así que vamos a no complicar las cosas. Antes de meternos en el desarrollo de este concepto, refresquemos el concepto en sí mismo, valga la redundancia, de capital social. ¿Te parece qué es el capital social? ¿Me lo dejas en comentario? Golazo, porque así nos queda fijado y tenemos un trencito para el parcial. No, mentira, vamos a portarnos bien. El capital social es la suma de los aportes que realizan los socios, que realizan los socios a la sociedad. En este caso, una sociedad mercantil o lo que fuera, ¿bien? Se forma en base al conjunto de dinero, de bienes, de derechos patrimoniales, valorados económicamente en su constitución o en un momento futuro. Es decir, es ese aporte que los socios van a dar, la tarasca que van a soltar. Vamos a ser claros. Dejemos ese concepto por ahí. Ahora lo vamos a profundizar, más teóricamente hablando, pero para que tengas una idea. Bueno, en cuanto al régimen, bien, la cifra del capital social debe figurar en el contrato. Es decir, el contrato que va a conformar la sociedad va a decir, bueno, el capital social es tanto. El capital social debe expresarse en moneda nacional. Marca, asterisco, hacé lo que quieras. El artículo 14 no lo dice. Sin embargo, agarrate de los pelos. ¿Por qué? Porque la ley mantiene una contradicción. ¿Cuál es? La existencia de una excepción en cuanto a la moneda nacional en sí mismo. Porque la excepción la ubicamos en cuanto a las sociedades financieras de inversión. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quilombo es este? Bueno, básicamente existe tipo de sociedades que se encargan de realizar distintas inversiones. Es decir, su cometido principal es realizar inversiones. Pero imagínate que hacen inversiones en el extranjero. Y bueno, ¿cuál va a ser la moneda? ¿Extranjera o nacional? Extranjera. ¿Por qué? Porque, bueno, pasar de moneda extranjera a nacional, que no sé qué, un quilombo bárbaro. Dijeron, bueno, vamos a poner la excepción, vamos a ponerlo. ¿Dónde? En el artículo 518. Apunta. Ahora, el monto del capital social. ¿Cómo está este monto constituido? Bueno, la ley establece un régimen de libertad para los contratantes y bueno, acá son estos quienes van a fijar el monto de dicho capital social. Como excepción, se impone un mínimo y un máximo de capital social para ciertos tipos, cosa que vamos a ir viendo ahora. Pero la idea es esta, ¿no? Que el contrato tiene que tener remarcado el capital social. Hablamos de moneda nacional con esta excepción que te mencioné en cuanto a las sociedades financieras de inversión. Básicamente vamos por ahí. Ahora, ¿cuál va a ser el capital? ¿Cuál va a ser el monto del capital social? Y bueno, esto queda a libre arbitrio. Lo hemos visto en el taller. ¿Cuánto tiene capital social? 1 millón. Bueno, tenemos que subirlo, es decir, rehacer, reformular. Y ahora tenemos que subirlo a 10 millones. Y bueno, reformamos el contrato y lo hacemos. No hay ninguna locura. ¿Por qué? Porque se rige en base
al régimen, valga la redundancia, de la libertad para los contratos. Bueno, en cuanto al capital social mínimo, acá hay todo un viaje histórico, que no sé qué derogación, que no. Yo te lo voy a hacer sencillo. Al principio, la 16060 impone un capital social mínimo, bien, para las sociedades de responsabilidad limitada también, y para las sociedades, bueno, anónimas, que es la que estamos tratando. Eran el 224 y el 279, bien. Ahora, enfoquémonos en una. Si se trata de una sociedad de responsabilidad limitada, bueno, la ley también fijaba un importe mínimo de cada cuota que se dividía el capital. Es decir, el capital se podía dividir y decía, no te me vas a escapar, papito. A esas divisiones también se le ponía un importe mínimo. Ahora, se establecen estos capitales mínimos en su momento para los tipos societarios en que los socios no respondían por las obligaciones sociales. Es decir, la sociedad de responsabilidad limitada, donde también los socios no respondían por las obligaciones, por eso que se le ponía una que otra cosa, como te acabo de mencionar, un importe mínimo a cada cuota, que bla. Pero al fin y al cabo esto fue modificado. Pero la idea principal, la base de todo esto, es querer asegurar la formación de un patrimonio inicial para que sea respaldado para esas obligaciones sociales a las que se comprometen. Es decir, si yo tengo una SRL y no tengo un patrimonio inicial que pueda respaldar esas obligaciones, ¿me explico? Yo no puedo deberle a alguien plata, no sé qué, no sé cuánto, a un tercero y decirle, sí, papi, yo te pago, pero no voy a tener platica al inicio. Bueno, ahí no iba a funcionar. Ahí estaba el problema y ahí estaba la solución que nos proporcionaba el legislador. El mínimo es mayor, por ejemplo, para una sociedad anónima que debe destinarse a realizar los emprendimientos que requieren más recursos económicos, bueno, es mayor. Pero ahí vamos poco a poco a meternos. A ver, artículo 224. Establecía también este artículo un máximo de capital de la sociedad de responsabilidad limitada con la finalidad de que este tipo no se utilizara para grandes emprendimientos. Es decir, la SRL la apretamos un poquito, le apretamos la tuerca para que no sea utilizado en grandes emprendimientos. Ahora, la ley 18083 no es la de siempre, atendé ahí. Derogó el artículo 224 que imponía mínimos y máximos para la sociedad de responsabilidad limitada. Derogó, muchachos y muchachas, lo derogó. Y lo sustituyó al contenido en sí de este artículo, ¿no? Del 279, eliminando la exigencia de mínimo de capital para las sociedades anónimas. Así que entonces empezó el quilombo, se empezaron a derogar, qué pin, qué pan. ¿En qué quedamos? ¿En qué quedamos? En el siguiente punto. Quedamos en la idea de una exigencia de patrimonio neto mínimo para ciertas sociedades. A ciertas sociedades anónimas con giros especiales se le aplicaban normas legales que exigían un patrimonio neto mínimo y que a su vez exigen que éste se mantenga imponiendo controles periódicos. Es decir, cada cierto tiempo te voy a hacer un controlcito, papito, a ver si vos tenés el patrimonio neto mínimo necesario. En el caso de las sociedades que se dedican a las actividades de intermediación financiera, cuyo patrimonio neto mínimo es fijado por el Banco Central, acá correría la bola. Ahora, expresión en moneda nacional. El capital debe expresarse en moneda nacional, como bien lo dijimos en el 14, artículo 14. La ley contiene una excepción que es para las sociedades anónimas, cuyo objeto principal es invertir, como ya te mencioné, y se encuentran radicados, o estos activos por los que invierte se encuentran radicados en el exterior. El artículo 279, con la redacción dada por el 100 de la ley 18083, no es la de siempre, atención, 18083, dispone: las sociedades anónimas deberán tener su capital representado en moneda nacional cuando los estatutos sociales dispongan que el objeto principal será invertir en activos radicados en el exterior. La reglamentación podrá autorizar que el capital social se encuentre expresado en moneda extranjera. Esto nos dice esa derogación
No, no es una derogación, pero no dice, nos marca la excepción. El artículo 516 de la ley 16060, la de siempre, mantiene una excepción para las sociedades financieras de inversión y se ve regulada por la ley 11073, comprendida en su artículo 7 dicha regulación. Así que entonces, con todo este quilombo de va y ven, de ven y van, que no sé qué, no sé cuánto, ¿con qué nos quedamos? Con la existencia de la excepción, pero con la naturalidad del artículo 14. Es decir, moneda extranjera no se permite, solamente con la excepción. Ahora, volvamos, no me olvidé, no te me hagas el pillo. No me olvidé. Integraciones mínimas. Bueno, las integraciones mínimas. Vamos al ejemplo de las sociedades personales. ¿Recuerdan esa sociedad de la familia? El tío José que tiene ahí con la abuela y que no sé qué. Bueno, todo ese quilombo, bueno. Las sociedades personales. El principio que rige dichas sociedades es que los socios se obliguen a aportar sin que el aporte sea efectivamente en el acto de celebrar el contrato. Es decir, se van a obligar a aportar, pero no tienen por qué hacerlo en el acto de celebrar el contrato. Ahora, régimen de responsabilidad o régimen de la sociedad de responsabilidad limitada. Para algunos tipos sociales se exigen integraciones mínimas de capital. Atención acá porque venimos con los números, Marca, agarra lápiz, lo que vos quieras. Como te digo, para algunos tipos sociales se exigen integraciones mínimas de capital en el momento de la celebración del contrato. Es decir, tanto porcentaje que lo vamos a ver ahora, no te enloquezcas. Para la sociedad de responsabilidad limitada, atención, artículo 228, se impone la integración de un mínimo del 50% del aporte en dinero en el acto de celebrar el contrato. Si el aporte de los socios es en especie, la integración debe ser cumplida totalmente al firmar el contrato. Marquen ahí, condición. Lo efectivamente integrado constará entre las enunciaciones del contrato. Es decir, si se hace en especie, si se hace en efectivo, se va a tener que marcar ahí. Pimba. Pepito me dio 72 casos. ¿Qué nivel la empresa? Ahora vayamos a lo que nos compete. Bueno, a lo titular, porque te hago un hincapié en la SRL también, porque lo vas a tener que estudiar después. Pero bueno, vamos a las SA, a las sociedades anónimas. En el régimen de la sociedad anónima, ¿cómo funciona esto? Como te dije en la anterior, para que le hagas un marco comparativo, 50%, sí o sí. En efectivo, o si no, se tiene que integrar todo, en el caso de que se haga especie a la hora del contrato y marcar ahí que pin, que pan, que se nos dieron 32 casas y 2 helicópteros. Ahora, el régimen de la sociedad anónima. En la sociedad anónima, una proporción del capital social debe integrarse simultáneamente, que no sé hablar, con el acuerdo de voluntades inicial constituyendo, mejor dicho, un capital fundacional, que sería un capital integrado. En el momento de la constitución, por lo menos debe integrarse como mínimo un 25% del capital social y suscribirse lo que resta hasta llegar un 50%. Esto está en el 280, muchachos y muchachas. 280, vayan a chequearlo. Básicamente nos lo dicen acá. Hasta que, ejemplo y todo. Mirá qué nivel que manejamos. En el acto constitutivo de una sociedad con capital de 1 millón de pesos, se debe integrar por lo menos 250.000 pesos. ¿Por qué? Porque se puede suscribir el otro 25%, es decir, el otro 250.000 pesos. Básicamente no tiene mucha vuelta. Tenemos que llegar hasta ese 50. ¿Cuál es el 50% de 1 millón de pesos? Y bueno, medio millón de pesos, muchachos. ¿Y cuál es el 50% de ese medio millón de pesos? 250. Y bueno, 250 puede ser económicamente, inicial, ¿bien? Constituyendo este capital integrado en su momento. Y el mínimo es de 25%. Lo que resta, es decir, el otro 25%, se puede suscribir. Así que sí, es así. De esta forma, entre el capital integrado y el suscripto, se va a completar el 50% del capital social. Estos son mínimos, bien, son mínimos. No estamos hablando de que tenga que funcionar siempre así. Son mínimos.
Supongamos que se integra el 50% en platica, es decir, no se deja el otro 25%, no se deja la mitad para suscribir. Se integra el 50% del capital social. Obviamente, no va a ser necesario que se haga alguna suscripción. ¿Por qué? Pues ya se hizo el 50%. Puede integrarse más y aún todo el capital social. O puede integrarse el mínimo. Puede suscribirse el resto, como te digo. ¿Hasta qué? Bueno, hasta llegar a la totalidad del capital social. Ahora, muy importante también, los importes de capital que se integran y que se suscriben no figuran en el contrato o el estatuto social. La integración y suscripción de mínimos ha de resultar de documentos separados que se firman simultáneamente con el contrato social. O sea, tenemos el contrato social, que es el que vamos a redactar, que bla, bla, bla. Tenemos estos porcentajes, que son los mínimos, que tienen que estar sí o sí, o la posible suscripción de este 25%. Pero todo esto no figura en el contrato o en el estatuto social, sino que al fin y al cabo lo vamos a hacer en paralelo, lo vamos a hacer simultáneamente en documentos separados. Bien, si en el acto constitutivo no se integró todo el capital social, la sociedad podrá ir recibiendo nuevos aportes durante la vida social, hasta completar el tope legal, pero no podrá integrarse ni recibirse suscripciones por encima de la cifra del $1.000.000 de la sociedad, que fue el ejemplo que manejamos recién. ¿Qué queremos decir con esto? Se puede llegar a este 25%, que es el mínimo, y después lo demás lo suscribimos. Se puede. Tenemos que llegar lógicamente a un 100%, es decir, tenemos que llegar a completar este capital social. Pero ¿cómo lo podemos hacer? ¿Lo tenemos que hacer todo de una desembolsando la traca? No. Se puede hacer recibiendo distintos aportes durante la vida de la sociedad, bla, 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 pero no va a poder superar este monto del patrimonio social, que sería de $1.000.000 en el ejemplo que vimos. Ahora, ¿tenemos que modificarlo para poder seguir recibiendo aporte? Es posible, lo hemos visto en taller. El ejemplo claro de que elevamos el capital social de 1 millón a 5 millones, pero después dijimos lo subimos a 10 para que quede un poco más juguetón, para que se puedan recibir aportes, etc. Las integraciones y las suscripciones mínimas que van a realizarse, la verdad es que van a asegurar la existencia del dinero, ¿no? Es para eso. Ahora, las integraciones y las suscripciones que se realicen durante la vida societaria van a resultar también en documentos separados de las registraciones contables. ¿Bien? Como te decía recién, estas integración y suscripción aseguran la realidad de la existencia del dinero, es decir, que esto existe, está presente para nosotros en el patrimonio social, lógicamente, de la responsabilidad, en este caso, en el patrimonio de la sociedad de responsabilidad limitada y de las sociedades anónimas. Pero en estos tipos, en las sociedades anónimas, solo el patrimonio social es garantía, no solamente en el de sociedades anónimas, sino que en ambos. ¿Bien? ¿Por qué pasa esto? ¿Qué es lo que aseguran? Bueno, ahora sí, me encamino. El patrimonio social es garantía de las obligaciones contraídas frente a los terceros. Por eso es que es tan importante la existencia de estos mínimos, de estas suscripciones, porque van a asegurar la realidad de la existencia del dinero, la veracidad de que sí existe. Y bueno, ¿por qué? Porque es muy importante para el vínculo que pudiera tener con terceros. Ahora, muy importante, volvamos a analizar algunos aspectos del concepto del capital social. Veámoslo en sentido amplio, como lo decía Ricardo Olivera García. En la doctrina vamos a encontrarnos con diferentes posiciones, lógicamente, en cuanto al concepto de capital social, pero al fin y al cabo, a ciencia cierta, hay tres grandes categorías. A, o uno, como quieras ponerlo, son aquellos autores que toman como punto de referencia las aportaciones de los socios. ¿Te acordás esa definición que te di al comienzo? Sí, bueno, esos autores. Dentro de este grupo se encuentran los que definen el capital social como la suma de aportaciones de los socios, recogiendo una aceptación material del capital, y los que
ponen acento en los aspectos formales y lo definen como la expresión monetaria del valor asignado a las aportaciones en el momento de constitución de la sociedad, según se refleja en la escritura fundacional. ¿Para qué tanta palabra bonita para decirnos al fin y al cabo que hay algunos que dicen, bueno, el capital social son los aportes que hacen los socios, y lo otro nos dice, es el valor monetario de esta aportación, es decir, el valor que se le va a asignar a lo que aportaron en el momento de que se firmó el contrato, de que se formó toda la sociedad. En palabras bruscas, puras y duras. Y bueno, y a su vez se reflejan en la escritura fundacional, se reflejan en el contrato. Ni más ni menos. Después tenemos el punto B, o el punto 2, como quieras te dije. Tenemos las concepciones abstractas o nominalistas del capital. Estas posiciones parten de la distinción entre el capital social y el patrimonio neto social, definiendo al patrimonio neto social como la diferencia entre los activos y los pasivos sociales. El patrimonio es la expresión de una realidad tangible, palpable, y se presenta como un cúmulo de bienes, derechos y obligaciones continuamente variables en función de las vicisitudes de la actividad social. En cambio, el capital no es el patrimonio. El capital se presenta como una entidad de naturaleza abstracta o formal, despojada de todo contenido patrimonial, un puro nomen iuris, cifra permanente de la contabilidad. Y finalmente tenemos el punto C, o el punto 3, un tercer grupo, que adopta una concepción dualista, distinguiendo la existencia de un aspecto nominal y de un aspecto real del capital. Tomando el concepto de la acepción nominal, el concepto de capital resulta enteramente coincidente con el sostenido en las concepciones nominalistas. En cambio, desde un punto de vista real, el capital resulta definido como una fracción específica del patrimonio neto social, no determinada cualitativamente, pero sí cuantitativamente, de que la sociedad no puede disponer libremente. ¿Qué nos están diciendo acá? ¿Cuál es el relajo que se ve tan bonito? Se ve tan lúdico, casi Mozart le teme. Bueno, básicamente nos están diciendo que el tercer punto se va a dar la mano con los dos, porque es un tibio, punto medio. Nos están diciendo que tenemos una acepción nominal, que sería la anterior, la que va a coincidir incluso con la acepción anterior, valga la redundancia. Y después tenemos una visión real. En esta visión se define al capital como una fracción del patrimonio. Lógicamente. Del patrimonio neto social, me corrijo, ¿bien? Es decir, el patrimonio que está ahí, social. Que no va a ser determinada cualitativamente. Y no, mi rey. Nos vamos a enfocar en los números, que en realidad, al fin y al cabo, es medio lo que nos interesa. Y a su vez, es esta fracción específica del patrimonio, el capital, esta fracción específica que no se va a poder disponer libre. Por otro lado, la doctrina asigna al capital social 3 funciones. 1. Una función de productividad. Esta implica que básicamente implica que es una misión básica del capital servir como fondo patrimonial para la obtención de un beneficio a través de la actividad empresarial. Es decir, la función de productividad sería esa. En segundo lugar, una función de garantía frente a los acreedores. No hay mucho que explicar. El capital social va a ser el valor mínimo del patrimonio neto de la sociedad, asegurando a los acreedores su cobro. Básicamente. Y en tercer lugar, una función de determinación de la posesión jurídica del socio. Cuanto más tengo yo, más polenta soy en la sociedad. En el interior de la sociedad, el capital cumple la función de servir como un elemento básico para determinar la posición del socio. A través de este, vamos a medir matemáticamente la participación del socio en la sociedad. Olivera García llega a la conclusión de que ninguna de las posiciones anteriores del concepto de capital social logra darnos una definición que cumple una función técnico-jurídica valiosa en el derecho.
y que la función del capital social no puede ser otra que proteger a los acreedores sociales, estableciendo un límite a la capacidad de los accionistas a distribuir los recursos sociales en concepto de utilidades. La determinación de un concepto de capital social como criterio de equilibrio entre los intereses de los socios y de los acreedores supone necesariamente definir también el concepto de utilidad. El capital es aquel que asegura el mantenimiento de la capacidad operativa del funcionamiento de la sociedad. En consecuencia, entonces, serían utilidades todos aquellos recursos que pueden ser desafectados por el patrimonio social y adjudicados al socio, sin que la sociedad sea disminuida en su capacidad operativa. Entonces, español latino, vamos a tener, en cuanto al concepto de utilidad, ¿no?, el concepto de capital, van a ser utilidades todos aquellos recursos, el helicóptero, lo que vos quieras, que puedan ser desafectados del patrimonio social y adjudicados a los socios. Es decir, que lo puedan sacar y usados. ¿Sin qué? Sin que la sociedad disminuya su capacidad operativa. Juan, tenemos 2 autos. Bueno, me llevé 3. ¿Pero cómo? ¿De dónde sacaste el tercero? No sé, estaba ahí. Bueno, Juan, pero no podemos funcionar sin los autos. Bueno, ahí estamos haciendo relajo. Ahí estamos disminuyendo la capacidad operativa. Solo cuando se ha asegurado a la sociedad la preservación de su nivel de producción es que pueden hablarse de la existencia de un beneficio distribuible entre los socios. Juan, tenemos 45 autos, ¿dónde están los 2 que te llevaste? No, porque no sé qué, no sé cuánto, no pasa nada, nos quedan 43. ¿Entendés? Ahí estamos hablando del beneficio que se podría llegar a distribuir. Capaz que le da a Juan 2 autos para este año como premio, yo qué sé, una locura. Podría pasar, y sí, a lo mejor sí. Ahora, todo aumento de capital contractual será resuelto por asamblea extraordinaria de accionistas, ¿bien? Marcaron ahí, ¿no? Todo aumento de capital contractual, ¿dónde va a ser, muchachas y muchachas? Y muchachos, hay que los excluyo, discúlpenme. Bueno, en la asamblea extraordinaria de accionistas. Se puede aumentar el capital todo lo que desee la sociedad. No hay un límite como antes, que está desestablecida. No hay límite para incrementar el capital. Podemos reformular el contrato, que bla bla bla. Es posible, lo vimos ayer. Y no es necesario reformar el contrato. Eso, bueno, está, acá medio que me autocontradije. Lo estoy leyendo y lo estoy compartiendo con vos. No es necesario reformar el contrato, nos dicen acá. Además, todo aumento de capital contractual se inscribirá en la RNC y se publicará. El aumento del capital podrá realizarse por oferta pública de acciones, siempre que se respete el derecho de preferencia de los accionistas. Artículo 283, aumento del capital integrado. Vamos por ahí. ¿Cómo puede darse el aumento del capital integrado según el 283? 1. Por nuevas aportaciones. 2. Por la capitalización de las reservas, de reajustes de valores de activos o de otros fondos especiales, o por la conservación de las obligaciones negociables a partes beneficiarias en acciones. El artículo 283 regula el aumento del capital integrado, previendo tanto la hipótesis del aumento nominal o contable, como también como también la posibilidad del aumento real. El aumento de capital integrado en la sociedad supone la emisión de nuevas acciones o el aumento de valor nominal de las acciones existentes. Es decir, el valor de las acciones se incrementaron nominalmente. A lo mejor la acción pasó de valer 1 peso a valer 2. Incrementa nominalmente. O incluso puede pasar, como en el de ayer, el ejemplo, de que se le pide a Pepe, a María y a José, que son 3 accionistas, que bueno, que hagan un aporte porque estamos teniendo un quilombo bárbaro. Bueno, van a hacer un aporte, va a incrementar. Esto va a suponer la emisión de nuevas acciones. Recuerda, a José, de la número 1 a la 1 millón, o lo que fuera, bueno. Ahora, José, de la 1.000.001 a la 2 millones. Y todo así va funcionando. El aumento nominal, un aumento nominal del capital integrado por capitalización de reservas, es decir, por capitalización de reajuste de los valores del activo y por la capitalización de otros fondos especiales, es una reexpresión de los rubros del patrimonio neto. Aumenta el capital integrado, pero no ingresan nuevos activos a la sociedad. ¿Se entiende?
Por eso es una reexpresión. Es decir, lo que ya tenía se reexpresa e incrementa su valor, por lo tanto, incrementa el patrimonio neto. Aumenta el capital integrado, pero no ingresan nuevas cosas a la sociedad. No aumenta el patrimonio, sino que se reexpresa el patrimonio. En este caso, se emiten acciones liberadas, no tienen contrapartida, por eso son liberadas, a prorrata de las acciones que ya tenía cada accionista, en forma proporcional, lógicamente, permaneciendo incambiada la participación y el valor que en la sociedad tenía cada uno de los accionistas. Si Juancito tenía el 42%, si Juancito tenía el 10%, mejor, porque si no yo para matemáticas soy malísimo, tenía el 10%, María tenía el 10%, y todo así, todos tenían 10, menos el último que tenía 10, 20, bueno, pimba, coso. Se va a mantener así. No se van a modificar los activos ni los pasivos de la sociedad. Entonces, ese sería el aumento del patrimonio, o sea, el aumento de patrimonio de una forma nominal. Ahora, en el caso del aumento real, es decir, aumento real significa nuevos aportes. Aumento nominal significa el aumento de la reinterpretación, perdón, la reexpresión del patrimonio. ¿Por qué? Porque incrementa su valor o de las utilidades, básicamente. Bien, ese sería el aumento nominal. Ahora el aumento real. Bueno, por nuevos aportes, por la capitalización de los pasivos y por la conversión de las obligaciones negociables en acciones, existe un aumento del patrimonio de la sociedad, se aumenta el capital integrado y se modifica el patrimonio social, también aumentando el patrimonio social. También se prevé el aumento obligatorio del capital integrado, es decir, el capital integrado obligatoriamente va a aumentar. Una vez aprobado el balance general de la sociedad, cuando el capital social represente menos del 50% del capital integrado, más las reservas, la sociedad deberá capitalizar esas reservas hasta alcanzar por lo menos aquel porcentaje, es decir, el 50%. Reducción del capital contractual. Bueno, ya hablamos del aumento, hablemos de la reducción ahora. Debe resultar por una asamblea extraordinaria de accionistas e implica una reforma del estatuto, debiéndose cumplir con todos los trámites relativos a la reforma del estatuto, es decir, la aprobación de la AIN, la inscripción en el RNA y las publicaciones pertinentes. La LSC prevé 3 casos, o sea, la ley prevé 3 casos en que es obligatoria la reducción del capital contractual. 1. Cuando se produce una mora en el aporte. 2. Cuando cuando a consecuencia del reembolso del capital integrado, en el caso de ejercicio del derecho de receso y pago de valor de su participación al residente. Es decir, que cuando se me reembolse, el capital integrado quedará reducido a una cifra inferior al mínimo previsto por el artículo 280. Bueno, en ese caso se deben ofrecer las acciones reembolsadas a los suscriptores que cumplan con la integración a los accionistas o al público y no fueran adquiridas dentro del término de un año efectuado el reembolso. Se deberá reducir el capital contractual. Bueno, en ese caso, el ejemplo que nos enuncia la ley está por ahí. En el tercer caso, si al realizar una reducción del capital integrado de la sociedad, este quedara reducido a una cifra menor de 25% del capital contractual, se deberá modificar el mismo. Es decir, se tiene que modificar el capital contractual. A ver, yo sé que es un quilombo si no tenés los conceptos frescos. Capital contractual, capital integrado. Recuerden lo que vimos al principio. En cuanto a los porcentajes, necesario como mínimo un 25%, un 25% que podía ir, se podía ir aportando. Recuerdan la sociedad anónima, que bla, bla, bla. Por eso es que si se reduce a menos del 25% del capital que tuvimos en un inicio, lo que va a pasar es que se tiene que modificar el capital contractual. ¿Bien? O sea, por lógica, espero que me hayan entendido. Si no, retrocede, rebobina y volvé a escuchar. También, continuamos también, se prevé la reducción del capital integrado.
La reducción podrá efectuarse con rescate de las acciones emitidas, es decir, que se retiran las acciones de la circulación. Esto sería como una reducción nominal, o el pago a los accionistas cuyas acciones se rescatan el valor de sus acciones. Esto sería una reducción real. Básicamente, pagarle a los accionistas el valor de las acciones es reducción real, y reducción nominal es el rescate de las acciones emitidas. El rescate de acciones consiste entonces ¿en qué? En el pago del valor de las acciones. ¿Para qué? Para así retirarla definitivamente de la circulación. Con reducción o no de capital social, que esto puede pasar. En este caso, o en este último caso, deberá atribuirse nuevo valor proporcional a las acciones remitentes. Básicamente tenemos que hacer un borrón y cuenta nueva, como quien dice, ¿no? Si tenemos a 3 personas que se van a ir, bueno, le vamos a pagar el valor de las acciones que tenían, y con lo que tenemos que constituir un 100% de capital social con lo que hay, y ahí empezamos a rever, a reestudiar la situación y estar viendo, valga la redundancia, cuál es el capital que nos conforma ahora y qué porcentaje tiene cada sujeto en acciones. La reducción voluntaria del capital debe contener en su caso, como informe fundado, el síndico o la comisión fiscal. También podrá reducirse el capital integrado en razón de pérdidas sufridas por la sociedad para restablecer un equilibrio en el patrimonio social. Es decir, se puede reducir el patrimonio en razón de que yo tengo pérdida y bueno, tengo que moverme, enloquecerme y perder un poco. ¿Para qué? Para generar esa estabilidad, ese equilibrio en el patrimonio social. El 290 de la ley prevé que la reducción del capital integrado debe ser resuelto por la Asamblea Extraordinaria de Accionistas, y la reducción será obligatoria cuando las pérdidas insuman las reservas y el 50% del capital integrado. Y finalmente, muchachos y muchachas, vamos a darle un cierre mítico. Vamos a ir de la mano del señor Luis Lapique, perdón si pronuncio mal el nombre, en cuanto al capital de las sociedades anónimas. Este señor nos dice así: el capital de las sociedades comerciales es un elemento esencial que se forma con los aportes de los socios y va a determinar la participación de los socios en la sociedad. La participación del accionista se obtiene dividiendo el valor nominal de sus acciones por el capital. En una sociedad con un capital de 100 representado por 10 accionistas de valor nominal 10, el accionista que tenga 2 acciones tendrá el 20% del capital de la sociedad y de la participación de la misma. Es decir, básicamente, si vos tenés 2 acciones, cuando te valor de una es 10 y todos tenemos 10 y vos tenés 2, y vas a tener un 20%, papi. Por lo tanto, va a tener mayor jerarquía entre todos los tipos que te están rodeando. En las sociedades, continuamos con el señor, en las sociedades de capital, sociedades anónimas por excelencia, la persona del socio deja de ser importante y pasa a ser relevante el capital aportado. En función de esto, es libre la transmisión de acciones. Es decir, vos, Antonio, no sos tan importante, sino lo que importa acá es cuántas acciones tenés vos. Mañana tu hija, Antonieta, puede recibir estas acciones que vos tenés y Antonio se fue, se murió. Andás a ver, pero lo que importa es que las acciones están ahí. Las podés transmitir, puede haber una libre transmisión de acciones. La responsabilidad, continuamos, del accionista se limita al aporte y la administración normalmente. Se centraliza en un directorio. El capital, además, cumple una función de garantía para los acreedores de la sociedad. Como los accionistas no son responsables de las deudas sociales, el capital es un mínimo que tienen los acreedores como garantía para cobrar sus créditos. Esta función ha sido la que dio origen al concepto de capital, y gran parte de la doctrina entiende que es la función especial que cumple el capital. La garantía de los acreedores, en realidad, son todos los activos de la sociedad. Finalmente, culmino. Así que, damas, caballeros, gente que me acompañó hasta este punto, en este bello fin de semana, a esta bella hora, les hago un paréntesis importante tener en cuenta: la idea de la responsabilidad de los accionistas. Es decir,
como no van a tener una responsabilidad, sino que la responsabilidad va a recaer sobre el patrimonio social, la función del patrimonio, valga la redundancia, es de garantía a los terceros. Bien, esto es muy importante, muy pero muy importante, ténganlo en cuenta en cuanto a quién tiene que pagar a plata si se rompen los platos. Es muy pero muy importante. Espero les haya servido, hayan disfrutado de mi compañía. Como te dije al principio, mi nombre es Santiago, estamos acá para resolver todas las dudas del mundo si es posible, para generar muchas más, también es interesante eso. Y nada, mi gente, les dejo un beso enorme, que tengan un bonito fin de semana, gracias por escuchar, nos vemos en la próxima, se cuidan, chao chao.